Ese es feliz, ese no es feliz. Así como ese me quiere, ese no me quiere. Ajá. Y la felicidad es una conquista. Se construye todos los días. Es que el 50% de nuestra felicidad es genética. Entonces... No, dato curiosísimo que me estás sorprendiendo. ¿Genética? Sí, entre el 50 y 60% es genética. Porque vivimos una vida que nos trazaron lo que sigue. ¿Tú sabías que después del kinder viene la primaria, la secundaria, la preparatoria, la escuela, casarte y tener hijos? Y parte de ese continuo es lo que ha hecho muy infeliz a mucha gente. Pero siempre es lo que sigue. Nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. Y las emociones no están diseñadas para que seamos felices. Es para sobrevivir. Es para sobrevivir. Entonces, si entendemos esto y entendemos que más bien la felicidad es una elección humana, tenemos que ir al lado contrario de lo que nos dice nuestro cerebro. Cuando ya tienes una casa, cuando ya tienes alimento, cuando ya tienes la necesidad número 1 de supervivencia cubierta, más dinero ya no te da más felicidad. Te da más cosas. Exacto. Te da más opciones. Te da más viajes. Sí. Te da... Y está bien, ¿no? O sea, si tienes el enfoque de agradecimiento, pues sí vas a ser más feliz. Pero si estás con ese punto de referencia de enfocarte al primer lugar, vas a ser millonario y te vas a enfocar en el billonario, en lo que te falta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo un invitado muy especial con una plática que me tiene como muy intrigada, como muy inquieta, como con mucha curiosidad. Y bueno, Sebastián, bienvenido a este espacio. Antes de todo me gustaría que te presentaras, como la gente le gustaría que sepa quién eres hoy. ¿Quién soy hoy? Pues me gusta describirme como un curioso, apasionado de estos temas y que simplemente comparte lo que ha aprendido en su propio camino. No me considero, no me gusta ponerme una etiqueta, simplemente comparto mi camino y lo que he aprendido. Bueno, pues en este camino y de todo lo que he aprendido, hoy vamos a tocar un tema, no voy a decir controvertido, pero sí un tema que lleva muchos misterios, muchas aristas, el tema de la felicidad. Nacemos felices, construimos la felicidad, es una conquista, es un destino. Impacta a la pareja, tiene que ver con la pareja, es algo solamente personal, entre muchos otros temas. Así que quédate con nosotros. Activa la campanita, dale like y suscríbete a este canal para que estés cada semana en un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y por si estás aquí visitándonos de casualidad, yo soy Shulamit Graver. Comenzamos. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bueno, Sebastián, con el gusto de tenerte aquí de invitado porque te sigo hace tiempo. Me encanta decir el sentido que me hace lo que haces, lo que dices, cómo hablas. A veces te escucho en tu página de Instagram, en tus reels, y digo, yo diría algo muy parecido. Entonces, la verdad, me emociona mucho que estés aquí. Y también me encanta el tema del que vamos a hablar porque se habla mucho de la felicidad. Pero yo digo, la gente lo habla como un don o un atributo. Ese es feliz, ese no es feliz. Así como ese me quiere, ese no me quiere. Ajá. Y la felicidad es una conquista. Se construye todos los días. Entonces me emociona hablar de ese tema porque lo vamos a abordar desde un lugar que tú lo hablas muy lindo. Y claro que te voy a empezar preguntando, ¿cómo ves, defines, coqueteas, te gusta hablar de la felicidad? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me emociona mucho la plática y lo que se pueda dar. De la felicidad, la verdad es que inició como un camino personal. Porque, bueno, como un dato interesante es que el 50% de nuestra felicidad es genética. Entonces... No, dato curiosísimo que me estás sorprendiendo. ¿Genética? Sí, entre el 50 y 60% es genética. Entonces, digamos que yo así naturalmente no era una persona súper feliz, ¿no? O sea, creo que de chico, de joven,
sufría por todo. O sea, era, sí, muy mental, sigo siendo muy mental, pero como que tenía esta esencia algo seria y como tendía a eso, ¿no? Y muy enfocado en logros, ¿no? O sea, muy enfocado en logros. De pequeño ganaba las competencias escolares, emprendí muy joven, ¿no? A los 17. Y empecé a tener como empecé a cumplir estas metas que me había puesto desde muy chiquito, ¿no? Y como mi relación con la felicidad y con estudiar respecto a las emociones fue desde ese espacio en que pues cumplí las cosas y me sentía deprimido, ¿no? O sea, de repente vendo mi negocio, estaba evaluado en no sé cuánto, escribo mi libro y me sentía vacío. Entonces empiezo a ver como historias de personas como muy reconocidas, ¿no? En los deportes, en la música, el entretenimiento, empresarios, y empiezo a ver un patrón de que tenían entrevistas justamente decir, pasé por periodos de depresión. Y también por circunstancias que no elegí, me toca estar en un lugar en México que se llama Careyes, desde muy pequeño. Entonces, sin venir de una familia como muy rica, acabo en este lugar de millonarios, ¿no? De ultramillonarios y con fiestas, con esto, el otro. Y empiezo a ver como la realidad de las cosas, ¿no? Yo tenía mis metas de ser eso, pero los veía y no eran felices, ¿no? O sea, como que veía, no digo que todos, obviamente hay gente que sí, pero muchos de ellos, muchas de estas personas como muy ricas, las veía sufriendo mucho, ¿no? Y decía, pues es igual, o sea, como que el dinero no cambió su circunstancia emocional. Y eso como que me pegó. Y además como mi experiencia personal de, a ver, ya lo logré. Todo esto que me había dicho mi mente de cuando pase esto, voy a ser feliz, es cuando más vacío me sentía, ¿no? Porque pues me salgo de la escuela, emprendo, no voy a la universidad y le digo que no a muchas cosas, sobre todo socialmente, por crear el proyecto de yoga en línea, ¿no? Y que sea un éxito. Entonces, pues le dije que no a los factores y hábitos que ahora estudio eran los que dan la felicidad, que está comprobado, ¿no? Entonces me alejé de amistades, me alejé de todo eso. En pro de crear, de construir, dijiste, con ese proyecto voy a ser feliz. Exactamente. Entonces ahí fue que empiezo a meterme más en el mundo de las emociones, de la psicología positiva, y empiezo a ver, ok, ¿cuáles son los factores de la felicidad? Así es. Y dime una cosa que me llama la atención. Cuando dices, me salí de la escuela, creé un proyecto en línea, no estudié, me alejé de las amistades, ¿tú recuerdas qué pensabas en esos momentos? ¿Qué es lo que tenías en tu mente? Yo tenía un fuego interno de hacer, ¿no? O sea, de lograr eso. Y yo le llamo ahora reglas imaginarias, que todos tenemos alguna regla imaginaria de cuando pase esto, seré feliz, cuando logre esto, seré feliz, ¿no? Y creo que a la felicidad la tratamos como un destino. No como un viaje. No como un viaje, no como algo que ya es. Me haces recordar, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver algo muy importante. Ahorita en las Olimpiadas que recientemente fueron, la gimnasta, esta súper famosa Simone Biles, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si lo alcanzaste a ver. Al final, cuando tuvo todas sus medallas, publicó algo que decía, y todos los medios me hicieron una única y misma pregunta: ¿qué sigue en la vida de Simone Biles? Y ella dice, ¿por qué nadie me preguntó cómo te sientes hoy? Hoy, claro. O sea,
el destino, ¿qué sigue? Y me puse a pensar cuántas veces yo he hecho esa pregunta, ¿no? Y creo que es una pregunta automática. Sí. Ni siquiera es una pregunta de curiosidad genuina. Es como lo que sigue. ¿Por qué? Porque vivimos una vida que nos trazaron lo que sigue. Tú sabías que después del kinder viene la primaria, la secundaria, la preparatoria, la escuela, casarte y tener hijos. Sí. Y parte de ese continuo es lo que ha hecho muy infeliz a mucha gente. Pero siempre es lo que sigue. Sí. Y ella dijo, ¿en qué momento me preguntaron después de la crisis que yo tuve, cómo estás disfrutando traer colgadas 7 medallas de oro? Claro. Y ningún medio le hizo esa pregunta. Todos quisieron saber qué sigue en su vida. Y me resuena con lo que tú estás diciendo, porque entonces es un destino. ¿Qué sigue para que seas feliz? Porque esto no es suficiente para que seas feliz. Y la felicidad, yo lo he pensado mucho, por eso me encanta tocar este tema, porque también hemos creado una filosofía de lo extraordinario, como si la felicidad está en lo extraordinario, no en lo ordinario. Sí, sí, es una cultura enfocada en logros, ¿no? Es una cultura enfocada en logros. Me encanta hablar de los deportistas, porque a mí, en serio, me encantan los deportes desde pequeño. Y justamente he cuestionado mucho eso, ¿no? O sea, veo la historia de Michael Phelps, ¿no? Que gana todo, rompe cualquier récord y de repente acaba eso, ¿quién soy? O sea, toda su identidad era el logro y ahora entra en depresión. Uh-huh. Y así con muchos, ¿no? ¿Y te identificaste? Sí, me identifico, o sea, me identifiqué con esa historia, ¿no? Creo que obviamente lo estoy cambiando, ¿no? Y digo, estoy en rehabilitación. Soy un overachiever en rehabilitación, Ah, qué ¿no? interesante. Entonces, el hecho de, por ejemplo, que mi novia me diga, bueno, vamos a salir en un miércoles a comer, ¿no? A tener una cita. Mi antiguo yo decía, no puedo, tengo 1000 cosas, no puedo salir, vamos el fin de semana. Y es como, a ver, no, claro, de eso se trata la vida, ¿no? O sea, de nada sirve que tenga más ceros en mi cuenta si al final la persona que me ama, que amo, pues, ok, ahorita se queda, ¿no? Pero si no le presto atención, se va a ir. Y esas historias de empresarios son muchas, ¿no? O sea, que se enfocan tanto en su trabajo y de repente, ¡pum!, la familia ya no está. Porque no sé qué piensas tú de este tema, pero creo que es muy difícil combinar la felicidad de lo cotidiano con el tener mucho. Porque el tener mucho te hace brincar a lo extraordinario. Alguna vez a mí en una entrevista me preguntaron así como muy espontáneamente, en tu experiencia terapéutica, ¿qué tipo de gente es la más infeliz? Y contesté en automático, la que tiene mucho dinero. Porque se acostumbra a vivir en proyectos demasiado extraordinarios y en lo cotidiano no construye una felicidad de lo cotidiano, de ir a comer con la novia. Claro. Porque en el tener, ¿qué te hace feliz? Tú ya te encanes, tú viajar a los lugares más recónditos. Uh-huh. Qué padre que lo puedas hacer. Sí, incluso, o sea, me encanta tu respuesta y yo le agregaría la gente que quiere mucho, ¿no? O sea, como esa expectativa y siempre lo pone como algo en el futuro, ¿no? Entonces, el enfoque se pierde del ahora. Y justamente si tratas a la felicidad como un destino, pues nunca la vas a experimentar, porque solo se puede hasta experimentar en el presente. Entonces es muy paradójico y a mí me gusta mucho como la explicación desde el aspecto psicológico evolutivo, ¿no? Como por qué las emociones, o sea, cuál es el sentido de cada emoción y en sí de las emociones. Y digo, a la naturaleza no le importa que seas felices, más bien que seamos felices. A la naturaleza le importa tu supervivencia.
Entonces, nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. Y las emociones no están diseñadas para que seamos felices. Es para sobrevivir. Es para sobrevivir. Entonces, si entendemos esto y entendemos que más bien la felicidad es una elección humana, tenemos que ir al lado contrario de lo que nos dice nuestro cerebro. Porque el cerebro, yo hablo de, tiene como dos opciones. Es evitar el dolor o buscar placer. ¿No? O sea, para sobrevivir, evita el dolor y busca placer. Entonces, cuando tenemos emociones negativas, o más bien no placenteras, buscamos evadir, ¿no? Buscamos como adormecer ese dolor, ¿no? Entonces, también vivimos como en una cultura en donde, pues sí, cualquier entretenimiento, cualquier líquido, alimento que nos adormezca por un momento de esa emoción, de ese dolor. Pero el problema es que no nos adormece solamente del dolor, sino de todas las emociones también. Entonces nos desconecta de lo bueno también. Entonces lo que enseño es, ok, siente ese dolor, esa resiliencia, para que después puedas seguir en contacto con todo lo positivo. Porque si no sientes el dolor, y ciertamente en toda la teoría de trauma, lo que dijiste es cierto, el cerebro es un buscador de placer, siempre va a evitar a toda costa el dolor. Pero es en esa conexión con el dolor que puedes encontrar mucha transformación, mucho descubrimiento. Pero me quedo con una duda que no quiero que se me pase. Sí. Ese dato de que nuestra felicidad tiene tanto componente genético, quiere decir que si venimos de familias tristes, con tendencias depresivas, con historias, ¿podemos tener ese gen? Sí, ciertamente. Y justamente empiezo por ahí, ¿no? O sea, mi ascendencia es alemana. Una abuela que huyó de la guerra a los 7 años, que vivió, o sea, bombas en su casa. Un hijo que justamente de tener mucho se pierde en esos placeres, ¿no? Evitando el dolor, coches, mujeres, etcétera. Y bueno, termina estrellado, ¿no? Mi papá igual tenía 7 años. Entonces sí creo que yo cargaba con un aspecto genético importante, pero lo más relevante aquí es que el otro 50 sí se puede elegir. Incluso se puede ir transformando, ya se sabe de la epigenética, se puede ir transformando lo demás. Con tu estilo de vida. ¿No? Entonces, ok, tengo un 50, un 40, lo que sea. Pero tu enfoque, la gratitud, ¿no? Tus hábitos, todo eso generan el otro porcentaje e incluso puede ir cambiando ese porcentaje genético, ¿no? Y lo puedes ir cambiando a que sea mayor epigenético tu estilo de vida y ese componente genético es tu tendencia, ¿no? Pero es un poco de lo que hoy se habla, por ejemplo, que hay 3 hijas de una mujer con cáncer y las 3 tienen la misma probabilidad de desarrollarlo y lo desarrollan 2 y una no. ¿Cuál fue la diferencia con la misma probabilidad genética? Sí, incluso a mí se me hace muy interesante cómo los hermanos o incluso gemelos con los mismos papás, las mismas circunstancias pueden tener una explicación tan diferente de las circunstancias, ¿no? Y creo que es eso, o sea, el enfoque, nuestros puntos de referencia. Y de hecho, para explicarlo, me encanta usando también las Olimpiadas como ese punto de referencia y cómo usar el enfoque. Si tú ves, ¿no? Como los videos de la gente, de los atletas que ganaron, y le pones del 1 al 10, ¿qué tan felices son? ¿No? A ver, el número 1, ¿qué tan feliz es? Ok, 9, 8, 10. El número 2, te va a sorprender. Muchos medallistas de segundo lugar
si los empiezas a calificar y empiezas como a tener este proceso científico, van a tener 5, 6, 7. Y los bronces van a tener 8, 9, 10. Y se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque su punto de referencia, su enfoque es diferente. Claro. El del segundo lugar perdió el primero. Y el del tercer lugar pasó a medallista. Exacto. Por nada ganó medalla. Sí. Y el segundo lugar, por nada, perdió. Es cierto. Y es el enfoque. Entonces, eso nos pasa en nuestra vida. Si estamos con esa mente de logros, estás todo el tiempo en eso, ¿no? Y te pierdes de agradecer el presente, de ver lo que sí tienes. Y ahí es donde hace la diferencia nuestro enfoque. Y es nuestra forma de ver la vida, pero también creo que no es la forma de ver la vida, sino es hacia dónde diriges tú esta idea de la felicidad. Uh-huh. Y esto a mí me gusta mucho, que la felicidad está en lo ordinario. Me refiero a cómo te despiertas, cómo te tomas tu taza de café, qué decides hacer hoy. Sí. Y cuando la tienes en lo extraordinario, tienes que estar buscando espacios o formas de ser feliz. Claro. Porque no eres en sí feliz. Sí, incluso ya hay muchos estudios respecto al no hacer nada, al aburrirse. O sea, como la contemplación. Que es muy buena. Que es muy buena para el cerebro y sí, o sea, como crea nuevas conexiones neuronales para poderte enfocar en ciertas cosas. Porque si tu mente con las emociones está constantemente buscando reemplazar ese dolor y necesita la dopamina de los likes y la dopamina de las notificaciones, la dopamina de la serie, entonces no puede ser pleno. Y justamente me gusta la palabra pleno porque no solo es felicidad. O sea, yo hablo como de diferentes niveles de felicidad, ¿no? Como el más básico es el placer, que incluso si nos enfocamos en placer, muchas veces no vamos a ser felices. O sea, aquellas cosas que te dan placer no te dan esa plenitud duradera. Sí, por ejemplo, placer, un pedazo de chocolate, una galleta. Exacto. Está riquísima y ahí quedó. Sí, pero incluso esa galleta, me encanta ese ejemplo de, ok, comes una, pero bueno, comes 5. ¿No? O sea, yo hablo con un pastel de chocolate, es el ejemplo que siempre uso. Comes 1, perfecto, estás feliz, te encanta. Comes 2, lo sigues disfrutando. Comes un tercero, ya esto te da asco. ¿Por qué? Porque es placer, no es felicidad. Si fuera felicidad, sería algo permanente. Y es muy chistoso porque buscamos eso. Y a mí me encanta decir que, como una regla, es, si tú estás haciendo algo que da placer, pero estás solo, probablemente si lo sigues haciendo, estás yendo por un camino que no da felicidad, ¿no? O sea, hablo de sustancias, videojuegos, etcétera. Te dan placer y la gente lo puede confundir con felicidad. El cerebro lo confunde con felicidad porque te está haciendo sobrevivir. Pero si eso permanece con el tiempo, te aleja de amistades, te aleja de todo y ni siquiera tienes memorias de eso. Entonces, cuando algo te da gratificación y además lo juntas con un aspecto social y tienes memorias, entonces sí. O sea, es como una fórmula, ¿no? Entonces, si esa gratificación, ese placer está presente en la sociabilidad y además estás creando memorias, entonces sí es felicidad. Sí, está interesante, me gusta, claro. Y tiene mucha lógica, ¿no? Porque hacer estas separaciones hace que podamos entender mejor el concepto. De hecho, hoy en neurociencia se sabe muchísimo que la felicidad también tiene que ver con la compasión. La gente más autocompasiva y más compasiva es más feliz. Sí. Porque es gente que se conecta más con el dolor, con lo que el otro está viviendo, con tu propio sufrimiento. Y cuando te conectas con eso, es más fácil que seas feliz. Sí, qué buen punto pones. Porque
el hecho de que todo el tiempo estemos enfocados en nosotros nos hace enfocarnos en nuestros deseos, o sea, al futuro y en nuestros dolores y las cosas que tenemos que resolver. Entonces, cuando te enfocas en los demás, es donde es todo lo tuyo, todo lo del yo pierde importancia. Entonces puedes experimentar más felicidad. Cierto. Y bueno, como paréntesis, porque sé que al hablar de esto, como hablo mucho de los logros y pareciera que está mal, que no está mal, No. ¿no? Pero vienen de una consecuencia de hacer lo que te apasiona y de disfrutarlo en el presente. En el presente. Si lo buscas y estás solo enfocado en eso, rara vez, o sea, el logro se convierte en un placer en vez de algo que realmente estás haciendo. Entonces, los logros, el éxito, todo eso está perfecto, está increíble. Pero que sea desde ese espacio de que sea una consecuencia de tu camino. De tu camino y que en verdad te conectes con eso y te guste, te llene, ¿no? Sí. Ahora, me interesa también cómo conectas este tema con el momento de tú estar con una pareja para poder sincronizar en esto. Porque ese es uno de los problemas más grandes, el tema de los significados en pareja. Entonces, cuando para ti tiene un significado el ser feliz y para tu pareja otro, ya tienes una sincronía un poco, ¿no? Sí. Sí, el tema de las relaciones bueno, es todo un tema porque muchas veces ese es el origen de también mucho sufrimiento, ¿no? Porque lo tratamos a las relaciones justamente como las fuentes de nuestra felicidad, ¿no? Yo hablo de que como hay 4, pensamos que son llaves a la felicidad, pero terminan no siéndolo, ¿no? Que es dinero, poder, fama, como esos logros, pareja en muchos casos, ¿no? Cuando tenga pareja, voy a ser feliz. Cuando es algo que, Exacto. que te instruye mucho la cultura. Entonces, entro a la pareja y es mi fuente de felicidad. Entonces, espero que haga las cosas para que yo sea feliz. Que se comporte de cierta forma, que haga ciertas cosas. Entonces ponemos muchas expectativas en eso y de ahí justamente vienen muchos choques, muchas peleas y la relación termina siendo otro factor de sufrimiento. Sí, pero te voy a decir también que creo yo que pasa ahí. Hoy, a mi edad, que te llevo unos poquitos años, yo me he dado cuenta que hoy le pedimos a una pareja lo que antes le pedíamos a una comunidad. Antiguamente, los seres vivían en comunidad y las necesidades, para abastecer tus necesidades, tenías una comunidad. Muchas personas. Y ahora le estás pidiendo a una pareja, a una persona que sea la fuente de tu satisfacción, que satisfaga todas tus necesidades. Y las parejas se están sofocando porque no hay posibilidad de que eso suceda. Sí. Y yo creo que tenemos que regresar más a esa forma como éramos antes, que una comunidad. Y me pasa con mi trabajo con parejas, yo los estimulo mucho a esos. Ten más amigos, ten más espacios, busca actividades más con más personas. No puede una pareja ser responsable de satisfacer todo. Y estas parejas que piensan que por más estar cerca y por más hacer todos juntos, vamos a ser más felices. Sí, esperamos que sea nuestro igual a nivel intelectual. Que comparta nuestros hobbies, que comparta la crianza de los hijos, las responsabilidades de la casa, además de que sea nuestra pareja sexual. O sea, esperamos todo de esa persona. Nuestro cómplice, nuestro amigo, que sea tu mejor amigo. No, yo le digo, no, ¿por qué tu mejor amigo? Busca mejores amigos afuera. Sí. Busca actividades, se están sofocando las parejas por eso. Antiguamente, toda una comunidad, entre todos, abastecían las necesidades de todos.
Sí. Y pasamos de que una comunidad nos dé eso a que una persona tenga que ser responsable. Sí, no, e incluso queremos que cambien, queremos que actúen de cierta forma. No, y la gente llega a terapia y cuando les digo por qué viene, es que no me hace feliz. Es que no me hace feliz. Sí. Y a mí me gusta mucho decodificar los significados. ¿Qué quiere decir no me hace feliz? Es su responsabilidad hacerte feliz. ¿Dónde está la felicidad? Ujú. Y cuando empiezas a cuestionar eso, se sorprenden mucho. Claro, sí, qué loco. Es como desde ese espacio de, ok, yo ya disfruto, ¿no? Disfruto mi vida, ya me conocí, ya me sé lo que me apasiona. Y desde ese espacio de disfrute, encuentro a alguien que también suma a eso. Simplemente es eso, es suma. Comparto el camino, es un camino paralelo, pero no es el mismo camino. Exactamente. Sí. No es el mismo camino. Entonces, me parece que la felicidad tendríamos que ponerla en un lugar diferente en cuanto a, digamos, cómo se nutre uno de la felicidad. ¿A qué te refieres? Cómo la felicidad nos nutre Ya. o nosotros nos nutrimos de... Porque yo para ser feliz necesito hacer un montón de cosas. Sí. Esto me hace feliz. Mis contenidos me hacen feliz. Ver a mis nietos me da mucha felicidad. Estar con mi esposo también. Pero si solo es una persona la responsable, quiere decir que tu proyecto de vida le falta jugo. Sí, sí, y ponemos incluso como muchos requisitos, y lo veo con generaciones como más jóvenes. La lista de requisitos para la pareja es enorme. Es enorme. Incluso ya que estás en pareja, con obviamente el acceso a apps de citas, como a tantas personas gracias a internet, es muy fácil. No cumplió, bye. Y señalar de que es su problema porque no me hizo feliz, como dices. ¿No? Entonces es muy interesante cómo, sí, teniendo todos esos requisitos, en realidad yo lo que enseño mucho son 3 aspectos, que es un nivel de conciencia similar Oh. a alguien que tenga la capacidad de crecer, de reconocer sus defectos, errores, etcétera, y que actúe para ese camino. Esos como son los 3 indispensables, ¿no? Sí, obviamente tienes preferencias, todos tenemos preferencias, pero esos son los 3 indispensables. Y si tienes eso, entonces estás creciendo con alguien, estás caminando con alguien que va a tu ritmo, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil crear un vínculo desde ese espacio. Entonces, como dices, cada quien tiene su individualidad, no necesitan tener los mismos hobbies, no necesitan tener, los mismos gustos, pero hay cierta visión del futuro en común, ciertos valores y estos 3 aspectos que digo, entonces pueden crear una relación. Claro. ¿Y cómo fue en tu vida ir descubriendo esto? ¿Cómo cambió la forma en cómo te cuentas? Sebastián que no estudió, que se fue, porque a mí me gusta mucho entender que validar que las decisiones que tomamos en la vida las tomamos con los recursos y fortalezas que teníamos en ese momento. Uh-huh. Por eso fueron las correctas. Sí. Porque me he dado cuenta que mucha gente sufre porque le falta ser más generoso y amoroso con versiones anteriores suyas que no sabían lo que hoy saben. Uh-huh. Y tú no sabías cuando hiciste eso lo que hoy sabes y lo que has evolucionado y trabajado. Entonces, ¿haces paz con esa historia tuya? Sí, sí. Okay. Y de hecho, me encanta una pregunta que es incluso de adversidades, ¿no? O sea, ¿la cambiarías? Me sorprende que la mayoría de la gente, el 80-85% dicen no. Por más difícil que sea la experiencia, dicen no. Entonces sí, yo no tuve ninguna experiencia
así, o sea, un periodo de depresión, pero nada más, ¿no? Entonces, absolutamente no lo cambiaría. Estoy muy en paz y es lo que me ha llevado a donde estoy hoy. Lo agradezco mucho y me ha enseñado mucho, ¿no? Sí, darme cuenta de estos aspectos. Y creo que todos tenemos diferentes mapas hacia la felicidad, ¿no? Que son estas reglas imaginarias que te decía al inicio. Me gusta. Todos tenemos mapas diferentes. Y yo en ese entonces tenía ese mapa. Y me di cuenta que no era cierto, ¿no? Que era un mapa mucho más complicado para llegar a la felicidad. Pero esto de los mapas imaginarios me gusta. Y todos los tenemos. Todos tenemos un mapa. Un mapa que es aquí. Cuando pase esto, cuando logre... Todos tenemos un mapa, un camino. Que nos tenemos que deshacer de él. Pero me doy cuenta que ese mapa viene de 4 necesidades. Que es seguridad, supervivencia, la primera. La segunda es el significar, ¿no? El importar, crecer, aprender, como es una necesidad muy del ego, que no está mal, está muy bien. Nada más hay que saber desde qué espacio. La tercera es conexión y amor. Y por último, contribuir. Y muchas veces personas ponen estos mapas y para mi visión, creo que este es el origen de muchos conflictos en el mundo. ¿Por qué? Porque un bombero, un militar puede decir que es feliz a través de cubrir esas necesidades, ¿no? Y con lo que hace es decir, yo voy a salvar vidas y voy a hacer esto, aunque tal vez muera. Y cubre su necesidad de significar. ¿Por qué? Porque está haciendo algo importante de salvar vidas. Está cubriendo su necesidad de pertenecer a una comunidad, que es la de los bomberos, de un grupo, y está contribuyendo a un propósito más allá de él. Pero un terrorista extremista también dice, voy a salvar vidas al matar a otros. Y está cubriendo exactamente las mismas necesidades. Suena muy loco, pero las está cubriendo. Está cubriendo la necesidad de significar y ser importante, ¿no? En ese momento que tiene una bomba, todo el mundo lo voltea a ver. Y es importante, ¿no? Incluso está haciendo algo que es importante para él. Y dentro de la organización, él va a salvar vidas y va a llegar a... Sí. ¿No? Al hacer eso. Conecta, porque es parte de ese grupo, de esa religión, etcétera, y está contribuyendo a un propósito más grande que él, según él. Entonces, es un mapa muy loco para cubrir esas necesidades, pero al final es un mapa. Entonces, tenemos que cuestionar estos mapas, ¿no? Porque al final todos estamos buscando esas 4 necesidades, pero nos metemos en cada cosa y en cada rollo para cubrirlas. Y lo que he descubierto es que es mucho más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, la necesidad de significar, de ser importante, haz lo que te apasiona. Yo creo firmemente que todos nacemos en nuestra esencia con algo con curiosidades innatas. O sea, esas curiosidades innatas. Uh-huh. Y si tú persigues esas curiosidades innatas, o sea, me encantaría una educación que te permita decir, a ver, un niño te dice, no, yo solo quiero hacer esto. Va. En vez de decirle, no, tienes que estudiar todas estas. ¿Por qué? Porque algún día te va a servir, ¿no? Entonces decir, ok, esta es tu curiosidad, persíguela. Entonces, un ejercicio muy simple es nosotros mismos una lista de 10 curiosidades. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Sobre qué tema podemos hablar horas? Ver documentales, ver series. Sí, ¿cuál es tu tema del cual podrías hablar y hablar y hablar? Entonces empiezas a escribir esas curiosidades
Y el segundo paso sería como buscar un patrón. ¿Ok? ¿Cómo conectan? ¿Cuál es la intersección de esas curiosidades? Ujú. Y de ahí, esas curiosidades, ya sale tu pasión. Como ese punto en medio donde intersecta todo, esa es tu pasión. Y si la enfocas a algo que quieres cambiar del mundo, ya estás contribuyendo también. Entonces, solo por hacer lo que te apasiona, ya tienes esa necesidad cubierta de significar, Claro. ¿no? En vez de que sea por cosas que no son importantes, ¿no? Porque muchas veces lo confundimos y decimos, bueno, yo quiero el dinero, el poder, los coches de lujo. Y si preguntas como un niño pequeño, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si realmente tienes del otro lado a alguien que puede hacer introspección, pues va a llegar en que quiere conexión, ¿no? O sea, quiere conectar, quiere con la gente, quiere lograr eso. Entonces, pues en vez de pasar por todo eso para lograr conectar con familia, amigos, etcétera, y que te aprecien, sé tú el que busca a la gente y mostrar interés y escuchar y eso te va a dar conexión. Entonces sí, creo que vivimos en esa cultura, ¿no? En donde la cultura del narco, por ejemplo, me impresiona mucho. ¿Por qué? Porque es eso. O sea, ellos quieren una buena vida, ¿no? Ujú. Y prefieren una buena vida corta a vivir en la Más tiempo. miseria. Ujú. Sí, Porque saben que va a ser corto. exacto. Están en riesgo todo el tiempo. Pero una vez que tienen el dinero, lo que quieren es conectar con la comunidad y que la comunidad los acepte. Y van a los antros y cierran el antro y no dejan salir a nadie. Y ellos son los importantes, quieren conectar. Se me hace loquísimo. Y sí, hay un aspecto de muchas diferencias en Latinoamérica y el dinero, pero creo que si desde el inicio empezamos con, ok, eso no me lo va a dar. O sea, hay ya estudios muy importantes respecto al dinero y sé que hay muchas críticas, ¿no? Y cuando digo, no, pues el dinero no es importante, yo en las críticas, obviamente es importante, pero hasta cierto estilo de vida, Sí, estoy de ¿no? acuerdo contigo. Cuando ya cubriste tus necesidades, cuando ya tienes una casa, cuando ya tienes alimento, cuando ya tienes la necesidad número 1 de supervivencia cubierta, más dinero ya no te da más felicidad. Te da más cosas, Exacto. te da más opciones, te da más viajes, Sí. te da... Y está bien, ¿no? O sea, si tienes el enfoque de agradecimiento, pues sí vas a ser más feliz. Pero si estás con ese punto de referencia de enfocarte al primer lugar, vas a ser millonario y te vas a enfocar en el billonario, en lo que te falta. Y desde esa expectativa, pues sigues sufriendo. No, es interesante lo que dices porque el tener más no tiene que ver con ser más feliz, sino tiene que ver con el ser, no con el tener. Uh-huh. Pero claro que si tú dices, ay no, es que tener más dinero no te va a hacer más feliz, la gente te va a hacer, no es cierto. Es que sí, y empezamos en eso que dijimos al principio del episodio. Si yo tuviera más, sería más. Si yo pudiera más, sería más. Si yo, ¿no? Y ves a la gente logrando tener más en estos barcos, en Europa, en estos... Y están siendo más felices. Sí, me encanta la historia, por ejemplo, de un directivo de Google Uh-huh. que, pues prácticamente era el mejor puesto del mundo, Sí, ¿no? O sea, es la empresa, una de las empresas más grandes, y experimentaba una abundancia financiera que muy pocas personas logran, ¿no? Uh-huh. Si su esposa le pide un carro deportivo nuevo, pues a la semana siguiente lo tiene. Y tenía 15 carros deportivos, ¿no? Entonces se compra el primero y dice, no, como que no es la felicidad que me esperaba. Y se compra el segundo, ya cambió de color.
No, ¿sabes qué? Necesito más velocidad. Se compra el tercero. Entonces lo cuenta muy cómico porque pues al final es como el ejemplo del pastel que platicamos. Pues sí, tienes ese placer, esa gratificación instantánea, pero se va. No permanece. Y al final nos creamos como... Es un sesgo, ¿no? Ese sesgo mental de pensar que eso va a ser lo que nos da felicidad. Claro. Y, es este imaginario que tú dices, ¿no? Sí, sí. Ahora, cuando lo ves en conexión con parejas, en tu propia vida, ¿cómo has podido hacer este cambio o aplicar este concepto que dices? Pues fue muy interesante porque todo lo que cuento sobre esa regla imaginaria es porque yo lo viví, ¿no? Y me hice consciente de que ese éxito que buscaba en el futuro me iba a dar atención de lo que me faltaba, que era esa relación de pareja. O sea, yo decía, cuando sea exitoso, cuando pase esto, voy a atraer a muchas mujeres y va, ¿sabes? Que es algo que tenía inconsciente, ¿no? Que ya hasta después de trabajarlo y ver, ok, ¿por qué quería todo esto? Ah, bueno, ¿no? Ese reconocimiento. Y no solo de familia, no solo de amigos, sino de esa posible pareja. Y yo me había hecho una lista, como platicábamos, de todo lo que necesitaba tener esta persona que comparta conmigo. Y resulta que mi deseo se hace realidad, ¿no? O sea, y antes de experimentar como ese éxito que creía que tenía que tener, ¿no? O sea, se presenta antes. Odi, te platiqué de ella al inicio, ¿no? Odi, llega a mi vida y es esta chava súper inteligente, también súper metida en el crecimiento personal, que podemos compartir y platicar de muchísimas cosas. Y de repente, pues empezamos a tener problemas, ¿no? Se crean estos conflictos de las expectativas que yo tenía, ¿no? O sea, y es normal, o sea, es normal tener diferencias en una pareja. Y llega un periodo que de repente mis redes explotan, tengo esa fama, bla, bla, bla. Y las chavas que en algún punto no me pelaron, no, ahora sí. Claro, claro. Y yo en vez de... Obviamente se mueve el tapete, ¿no? Y hay mucho trabajo interno que hacer. Sí. Decir, a ver, esta relación con Odi es lo que siempre deseé, es lo que siempre anhelé. Y como regresar la mente a, no, eso que quería ya no es. Y bien pude cortar la relación, decir, no, esto está muy complicado, tenemos discusiones, esto, lo otro. Y mejor, como siguiente. Pero me hubiera pasado lo que veo que pasa muchas veces. O sea, yo desde esa conciencia veo, no, pues es lo mismo que en los coches. El cambio, y nunca soy yo pleno. Entonces, me enfoqué mucho en estudiar los temas de relaciones también, ¿no? Y de decir, ok, primero yo. Si yo estoy bien, si yo estoy feliz, si yo estoy haciendo todo lo necesario y soy mi mejor versión, y aún así, no quiero estar con esa persona, ok, va, es válido. Pero siempre el enfoque primero a nosotros mismos. Y cuando me doy cuenta de eso, y yo hago esas transformaciones, al final la relación es muy plena, porque los dos estamos en ese crecimiento, ¿no? Claro. Y
Sí, bueno, es alguien que vas a tener que platicar con ella, ¿no? No, Porque sí, también sí, está en el tema del trauma. de trauma que me interesa muchísimo, como... Y ella tuvo una vida como, sí, muy fuerte, ¿no? Y pues sale de Cuba. Voy a contar nada más un pedacito. Sale de Cuba, ella también como estaba procesando mucho. Una de las cosas que estaba procesando en ese momento para contar la historia es que su hermano se murió tratando de salir en una balsa y nunca encontraron el cuerpo. Entonces era un tema que cuando nos conocimos y se muda a mi casa, ¿no? A mi departamento, y empezamos a construir esa vida juntos, ella tenía pesadillas al respecto. Sobre todo venía de un trabajo con plantas medicinales, con ayahuasca. Entonces estaba muy sensible al respecto. Entonces era algo como que estaba trabajando, ¿no? Entonces en ese periodo, pues obviamente yo pude salir corriendo. Es decir, ay no, esto está muy complicado. Exactamente, ¿para qué me meto con alguien así? Está muy complicado, ¿no? Y en vez de eso, fue lo que te digo, como me enfoqué en mí, y fue muy interesante cuando yo dejé de enfocarme en las expectativas de tú me debías de hacer feliz a mí. ¿Sabes? Estamos juntos, estamos en la relación porque tú me deberías de hacer feliz y con toda esa lista que contamos, entonces esa expectativa de cuando tenga esta relación voy a ser feliz, que durante muchos años me creé esa regla, empecé a borrar eso y empecé a apreciar lo que es, sin quererlo cambiar, sin expectativas, y yo buscar ser mi mejor versión. Obviamente no es de la noche a la mañana, ha sido un proceso muy interesante con ella que me ha abierto mucho, ha hecho crecer mucho, pero bueno, justo... Seguro tú allá también. Sí, la verdad es que es muy linda la relación, me encantaría que la conozcas luego. Pero en uno de esos como episodios, en vez de como esa expectativa, pues yo me levanto, ella tenía como todo se levanta de una pesadilla, y yo había estudiado de Tony Robbins de cómo rompe el patrón. Sí. ¿No? Entonces está ella, como le pido que se siente conmigo en la sala. Era un edificio, un tercer piso, frente a la ventana, frente a los árboles. Le digo, vente, vamos a meditar. Mientras ella está como cerrando los ojos, me desnudo, justamente para romperle el patrón, para que sea algo muy diferente. Muy loco. Muy loco. Que los abra y... Y obviamente, o sea, todo esto haciéndolo justamente desde ese espacio de aceptar, de apreciar, ¿no? Pero bueno, lo cuento por ser una anécdota chistosa. Rompo el patrón, obviamente de la pesadilla, de la emoción. Y lo chistoso de la anécdota es que nunca había visto a nadie limpiar los vidrios del edificio. Justo ese día que decido quitarme la ropa, viene limpia. Está el limpiavidrios afuera del edificio y yo en pelotas. Entonces, bueno, fue una anécdota muy, muy chistosa. No, pero rompes un patrón. Rompo un patrón. Porque es de la expectativa, vamos a meditar y pensar en eso y caer en eso. Y cómo a veces hacer cosas. Y tiene que ver también con el ingenio, la creatividad, la curiosidad. Y un poco también a lo que quería llegar, o sea, además del tema de relaciones, regresando un poco al tema de las emociones. Las emociones, o sea, el cambio de estado emocional es algo que enseño mucho. Porque los receptores, o sea, como te digo, las emociones están diseñadas para hacernos sobrevivir, ¿no? Y esa emoción es un mensaje que dura 90 segundos. Sí. Ese es para que el cuerpo reaccione a lo que está en el mundo. Y los receptores de esas emociones, no es que haya receptores solamente del enojo, o solamente del miedo, o solamente de... Entonces lo que pasa en ese momento
es que si tú logras hacer un cambio de estado emocional, aunque sea forzado, esa molécula, esa hormona, ocupa el lugar del receptor que iría otra emoción, otra hormona. Entonces es como con el café. O sea, el café bioquímica. Es bioquímica. El café no te quita, o sea, no te da energía. Simplemente la molécula tapa el receptor del cansancio, por así decirlo. Entonces no sientes cansancio. Entonces, en ese momento de esta anécdota que te cuento, pues es cambiar el estado emocional justamente para que entre otra hormona, otro flujo. No, y me gusta mucho lo que dices porque cuando un niño, por ejemplo, está llore, 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 si tú te mimetizas con su emoción, yo te lo digo con mis nietos, ¿no? Ya no llores porque estás llorando, me choca que llores. Y si en cambio dejas el llanto y tú generas una emoción distinta, vamos a ver si comieron los colibríes. ¿Quién me acompaña? Deja de llorar. Sí, se enfoca en porque otra cosa. Se enfoca en otra cosa. Pero al ser humano nos han enseñado como la permanencia, como que tenemos que quedarnos o hasta resolver. Yo le digo mucho a la gente, no siempre más es más, a veces menos es más. Es más. Menos de lo mismo puede ser más. Y tener menos es más. Hoy estaba leyendo una frase que me gustó mucho en la mañana que decía, la vida vacía es la más pesada. Y tiene que ver un poco con esto, porque yo lo conecto con cuando te quedas en un sinsentido, es como si ya nada alrededor existiera. Más llora el niño, más te pones mal tú, más le gritas que no llore, entonces llora el hermanito, pero entonces lo asustas y el llanto se vuelve una dominancia donde permaneces porque hiciste más y más y más y más. Pero si tú en ese momento piensas en algo distinto, y no solo como un distractor, sino como una forma de poder nutrir lo que hay alrededor, sales de ese estado y te conectas con otro estado. Sí, y me encanta el ejemplo que pones, ¿no? O sea, de cómo tratas a un niño. Y lo dijiste de una forma muy amorosa. Y creo que a veces así hay que tratar a nuestra mente. O sea, a nosotros mismos como un niño pequeño. Y ahí es cuando puedes hacer el cambio. En vez de darle importancia a la emoción, ¿no? Y de decir, porque, o sea, nuestra gran capacidad como seres humanos, pues es la conciencia, ¿no? Es el poder pensar en el futuro, en el pasado, etcétera. Es algo que ningún otro animal tiene. Pero esa misma cualidad puede ser nuestro peor sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos los únicos animales que por algo hace 15 años nos seguimos latigando, ¿no? De, ay, esas señoras se burlaron de mí, ¿no? O, pasó esto y... Entonces, repetimos. Entonces, me encanta el ejemplo y aprovecho eso para decir, o sea, pues es lo mismo con nosotros mismos. Es decir, nos tratamos como un niño pequeño, ¿no? Estoy llorando, no le doy la importancia a esa razón del llanto, más bien busco cambiar de estado emocional. Y cuando hay un cambio de estado emocional, incluso vamos a tener otro tipo de pensamiento. Somos como antenas. Y mucha gente a veces critica este ejemplo porque me dice, no, entonces es evadir, entonces es salirte, y al niño hay que preguntarle, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasó? ¿Qué sientes? Pero es que la respuesta es que a veces no lo sabes. No. A veces no hay respuesta. Sí. Estás llorando por algo que no sabes ni cómo explicar. Y entonces obligarte a explicar lo que ya te está doliendo se vuelve una angustia. Sí. Entonces el llanto ya no es un llanto y es una angustia por no poderle explicar a mis papás, a mis abuelos, ¿por qué lloro? No, incluso, o sea, creo que mucho del problema de la psicología actualmente es que se enfoca tanto en tratar de entender y puedes pasarte 10 años con el mismo tema, ¿no? Te pasas 10 años buscando entender, buscando descifrar por qué, ¿verdad? Cuando en realidad ya no le tienes que dar, más bien
más leña a esa emoción, repetirlo. O sea, creo que si hay un evento, y es obviamente grande, ¿no? Pero que pudiera ser traumático, obviamente es muy importante sentir la emoción, procesar lo que pasó para no llegar a ese punto traumático. Claro. Desde esa conciencia no te traumatizas. Pero una vez que ya hiciste ese proceso, ya de nada sirve pasarte los 5 años, 10 años con el mismo tema. Más bien ya necesitamos herramientas Para salir de ahí. para salir de ahí y sobre todo conectar el cuerpo con la emoción. O sea, que no solo sea un trabajo mental, sino un trabajo corporal para sacar la emoción y poder hacer el cambio de estado emocional. Sí, un poco lo que propone este Basser, ¿no? Van el del Body Keeps the Score, no sé si Exactamente. viste ese libro, ¿no? Porque el cuerpo va llevando estas emociones no trabajadas. Exactamente. Y ya hay muchas herramientas que lo logran. No voy a decir yoga porque no todos los estilos de yoga lo logran, pero hay estilos de yoga que sí, que son para liberar el dolor. EFT tapping. O sea, como que ya hay herramientas que nos ayudan a liberar del cuerpo. Entonces, Sí, ya sobre todo. no enfocarnos tanto en la mente, sino... y sobre todo en cosas más mundanas, ¿no? De la vida diaria. Me encanta una frase de... ¿Fue un mal día? ¿O fueron 5 minutos que repetiste todo el día? ¿No? Entonces el estrés del dinero o el estrés de esto, te quedas con la emoción y todo el día estás pensando en eso. Y yo lo que enseño es, somos antenas, ¿no? Entonces nuestros pensamientos son resultado de la emoción que tenemos. Entonces es como si le cambiaras de canal a la televisión. Le cambias el canal, si estás viendo películas de terror, vas a tener pensamientos de terror, pero le cambias el canal y vas a tener otro tipo de pensamientos. Entonces en ese momento tenemos hábitos o prácticas que nos ayuden a hacer el cambio de estado emocional y vamos a tener diferentes... Claro, y no solo pensar que empiezas a cambiar desde un lugar. El cambio puede empezar desde cualquiera, pero tiene que impactar a la otra parte. Sí, Si nada más estás enfocado en la mente, en la mente, en la mente y no brincas al cuerpo, completamente. no vas a hacer algo integral. Si nada más trabajas con el cuerpo, es más fácil que impactes a la mente, pero de pronto De acuerdo. tienes que crear algo. Sí, no, o sea, completamente de acuerdo contigo. O sea, ese trabajo de conciencia y de entendimiento, ¿no? Que lo da la psicoterapia, lo da la psicología, es súper importante. Pero justo, como dices, tiene que ser un trabajo integral. Ahora, dime una cosa que se me ha pasado muy rápido el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte. Cuando dices que no estudiaste porque te fuiste a crear el sueño de tu negocio que se llamaba, mencionaste... Inicialmente se llamaba Shir TV y luego Yoga International. Ok, ese era tu sueño, ¿o fue? ¿O es? No. Se transformó, fue. Ok. No era mi pasión. Era el sueño, ese mapa que cuestioné y ahorita ya lo tiré. Ya me tiraste, ya estás en otro lugar. En otra Ok. cosa. Bueno, es un bonito ejemplo de que también se vale hacer eso. Claro. Sí. Y nunca es tarde. Oye, Sebas, pues bueno, me podría quedar horas platicando, pero estoy emocionada porque muy pronto nos veremos en tu espacio, Sí. entonces la gente tendrá 2 oportunidades de escucharnos juntos. Si fuésemos cerrando este episodio con alguna idea, algún mensaje que quisiéramos dejarle a toda la gente que nos acompañó hasta el final, ¿qué les dirías? Uf, qué fuerte. Creo que se dijo mucho. Sí, se dijo mucho. Mucho y muy fuerte y muy importante, pero si dejaras un último mensaje. Pues creo que entender que no hay que hacerle caso a nuestra mente para ser felices. Me parece. No seguir a nuestra mente, lo que cree que necesitamos. Esos imaginarios, ¿no? Entonces, cuestionarlos. Sí, cultivar el músculo, porque al final es un músculo, y cultivar esos hábitos que realmente nos los dan, que es la sociabilidad, las relaciones, la gratitud, nuestro enfoque, eso. Pues bueno, con este gran mensaje que me encanta, escríbanos, les vamos a estar contestando y pues
¿Qué les puedo decir? Creo que fue un episodio que a mí me deja mucho aprendizaje. Yo también tomé mis notas. Me encanta aprender de la gente que tengo la oportunidad de entrevistar. Y me gustaría preguntarte, ¿a dónde te puede encontrar toda la gente que quiera saber más de ti, Sebastián? En todas las redes estoy como maestría.emocional. Maestría.emocional. Y bueno, quiero contarles que tengo un libro aquí que me hizo favor de regalarme antes, no lo he acabado de leer. Se llama Se buscan rebeldes. Bueno, desde que vi el título me fascinó. Se los dejo aquí en pantalla para que lo puedan ver, lo puedan comprar. No lo he terminado de leer, pero lo que llevo me ha parecido un libro muy interesante de muchos descubrimientos, de cosas como muy nuevas. Entonces, échenle un vistazo, cómprenlo. Y para todos los que nos acompañaron hasta ahora, yo soy Shulamit Graver. Me pueden encontrar también con mi nombre en mis redes sociales si están por aquí de casualidad y aún no me conocen. Y recuerden de darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal para que cada semana estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Me encantó. Muchísimas gracias.